Are we going now? Abrimos capítulo nuevo una noche más en nuestro Ágora. La Comisión Europea, ya lo saben, ha propuesto prohibir la venta de coches de combustión e híbridos a partir del año 2035, un objetivo vinculante para el que reclama también el despliegue de una red suficiente de recarga en toda la Unión Europea. Estamos repasando un poquito la información. Y bueno, esta medida forma parte de un paquete más amplio, de ese famoso plan, ese Green Deal, un paquete más amplio, como decimos, de medidas para intentar reducir las emisiones en bloque un 55% en el año 2030 con respecto a los registros de 1990. Bruselas adelanta 5 años el plazo fijado en otros países como en España, que preveía este veto a los coches de combustión, gasolina y diésel, a partir del año 2040. Todo esto se tiene que ir trabajando, se tienen que transponer estas medidas en cada país, aprobar, en fin, pero ahí está la línea, la ruta marcada. Nosotros en Ágora estamos bajando al terreno, siempre queremos bajar la pelotita al suelo, aunque no nos guste demasiado el fútbol. Y lo que estamos haciendo es analizar dónde está realmente el proceso de descarbonización, sobre todo en lo que se refiere a nuestros vehículos, qué tecnologías disponemos, dónde están y qué perspectivas, con respecto a las herramientas que tenemos, qué perspectivas existen en los distintos procesos. Y para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo ingeniero, emprendedor, experto en hidrógeno, sobre todo, Marcos Rupérez. Buenas noches, Marcos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Te estamos haciendo sufrir mucho este verano. No, que te gusta. De calor, solo de calor para venir hasta aquí. El resto no, yo aquí ya disfruto, pero venir hasta aquí. Bueno, ahora afloja, pero hoy ha sido un día sí, duro, Marcos. ¿Quieres hablarnos de los e-fuels? Que esto bueno, sí es que el otro día que nos quedamos a medias, otro día que hablamos de esto. Estuvimos hablando que tenemos el podcast ahí, todos los podcasts, y es muy interesante. Estuvimos hablando de los tractores, si pueden ser eléctricos o no, nuestras cosechadoras. Empezamos a hablar un poco sobre cómo descarbonizar el tema de la campo. agricultura y acabamos diciendo, vamos a hablar de los e-fuels porque es una opción y se nos olvidó. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, más que nada que el tiempo es oro en la radio y lo dejamos ahí, como vamos a tener más entrega. Tendremos una entrega más seguramente la semana que viene. Sí. A ver, los e-fuels realmente tampoco es una cosa en la que yo crea que sean, digamos, el futuro, pero bueno, son una opción que hay que contar porque existe y es una opción, ¿no? Y se llaman, normalmente la gente lo suele llamar, o soléis oír en el mundo en común, combustibles sintéticos, ¿no? ¿Pero qué son combustibles sintéticos? Un combustible fósil es... Pero es que no eran sintéticos ya, o sea... Bueno, no, realmente los combustibles no son sintéticos normalmente, porque normalmente son destilados. O sea, en el suelo, en la tierra, hay enterrado petróleo. El petróleo es una mezcla de un montón de cosas. De materia orgánica, entre otras. En diferentes cadenas, en diferentes pesos moleculares. O sea, digamos que son líquidos, gases y sólidos, todo mezclado, por decirlo de alguna manera. Con mucha presión, ¿no? De los años, del tiempo. Entonces, cuando lo extraen, lo que hacen es lo destilan y extraen las diferentes fracciones. Pues una es gas natural, gas natural no, justo gas natural no. Una es propano, otra es, que es gas licuado del petróleo, GLP, otra es gasolina, otra es gasoil, otra es asfalto, brea, etcétera. Entonces, eso no es sintético, porque sintético, por definición química, y yo no soy químico, que me corrija un químico, es sintetizar, juntar, por así decirlo, hacer una reacción química y obtener otro componente, ¿no? Entonces, los combustibles sintéticos son combustibles que tú generas, por así decirlo, con una reacción química, no que tú extraes del suelo, ¿no? Entonces, combustibles sintéticos en general, y los e-fuels en particular, porque no sé si hay otro tipo de combustibles sintéticos, supongo que los hay, son generación con hidrógeno. O sea, tú lo que haces es coger CO2, o sea, CO2 es carbono y oxígeno, dos átomos de oxígeno, con hidrógeno, que es H2. Y entonces tú combinas eso y montas cadenas que son Cs más Hs. O sea, una molécula que es Cs más Hs, que es una cadena, una molécula similar a la que es la gasolina. La gasolina es una molécula que es, son varias moléculas, pero son 8 o 10 Cs o por ahí y muchos Hs, ¿no? Entonces generas moléculas similares a la gasolina, pero partiendo de hidrógeno y CO2. Entonces, claro, generas lo que le llaman un e-fuel o un combustible sintético, que es un combustible que se puede usar en principio exactamente o de una manera muy similar a un combustible normal, pero que proviene de hidrógeno y por tanto, si el hidrógeno proviene de energías renovables y es hidrógeno verde, ese combustible podría calificarse como verde.
¿Entendemos? Entonces, realmente sería un combustible similar. Pero no emite entonces este combustible. Bueno, la combustión sí que emite, porque el combustible es igual. Lo que pasa es que lo que pasa es que se ha fabricado sin emitir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el ciclo completo sería un ciclo verde, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque no es sin emitir, perdón, al revés. Lo he dicho mal. Para fabricar este combustible necesitas CO2. Entonces, detraes CO2. Claro, tú extraes, usas un CO2 que se emitiría a la atmósfera, o sea, que para generar este combustible. Ahorras emisiones en la generación, que son exactamente las mismas que luego generas en el uso, ¿no? O sea, entonces, es neutro, ¿no? es lo que se neutro. llama. Lo que pasa es que, claro, este tipo de combustibles, claro, requieren primero de hidrógeno verde, a un coste que haga que estos combustibles sea viable, con lo cual seguimos teniendo la misma piedra angular, hidrógeno verde, que lo podrías usar directamente en vehículos, o lo podrías usar a través de este del vector, que es los e-fuels, ¿no? Eso lo tenemos que repasar. Nos lo contaste en su día, pero lo tenemos que repasar. Entonces, al final, genera ese combustible que ha retraído CO2. Claro, lo puedes generar. Ese CO2, ¿de dónde lo sacas? ¿No? Porque al final, CO2 no. Tienes que conseguirlo de algún sitio. Entonces, habitualmente. Hay que capturarlo. Ahí está. Bueno, la trampa de los e-fuels es que, claro, lo bonito es capturarlo, ¿no? Lo que cierra el ciclo de verdad y hace una nueva economía es capturar CO2 de la atmósfera. Generar el e-fuel con el hidrógeno que generas con placas solares y electrolisis, y luego ese combustible al quemarlo emite CO2, pero que lo vuelves a absorber otra vez, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que absorber CO2 de la atmósfera es bastante poco rentable. Es decir, hablamos siempre del cambio climático, y no sé cuánto CO2 hay en la atmósfera ahora mismo, pero no es ni un 1%, para que me entendáis. Son ppm, son partes por millón. Entonces, conseguir sacar ese CO2 tiene mucho trabajo energético y tanto energética como económicamente es bastante poco rentable. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente, cuando habla de fuels, siempre piensa en coger un flujo de CO2 que exista en alguna industria y hacer e-fuel. Pongamos un ejemplo, ¿no? Podrías coger una central que quema gas natural y la chimenea, reconducirla, combinarla con hidrógeno y hacer un e-fuel. Pero claro, ahí hay un poco una paradoja, ¿no? En la que para hacer un combustible limpio dependes de una fuente fósil, ¿no? Que genere ese CO2, con lo cual nunca vas a salir de ese círculo. Por eso a mí los e-fuels no me gustan del todo, ¿no? Porque al final es como realmente la solución bonita y la solución limpia, que es la de capturar CO2, parece que es poco rentable o poco viable. ¿Cómo se llaman las tecnologías CAU? ¿Se llaman? De captura de CO2. Sí. Hay muchas tecnologías y luego, claro, la tecnología de captura, luego el uso que le das al CO2 puede ser ese o puede ser enterrarlo en el suelo, ¿sabes? Depende de lo que quieras hacer, ¿sabes? Pero bueno, al final el tema es ese, que al final depende, en la aplicación real suele depender de una fuente de CO2 que proviene de un combustible fósil y por tanto es como un proceso anexo a lo que en teoría queremos eliminar, ¿no? Entonces, claro, está ahí. Depende de cómo te lo vendan, puede parecer muy bonito, pero luego ves la realidad práctica y puede que el Repsol de turno, la petrolera de turno, lo que esté haciendo es reaprovechar unos flujos que tiene ahí, ¿no? Entonces, los e-fuels, ya te digo, no, yo los veo como. Puede ser en ciertas aplicaciones, pero tampoco de una aplicación general. Porque tecnologías CAUC contra cambio climático, captura, almacenamiento y usos del CO2. Una cosa importante, Marcos, al margen de esto que estás contando, que ya pues nos echa un poco por tierra el tema de los e-fuels. ¿Cómo funcionan? Y las tecnologías de captura, cuando se habla de captura también hay que diferenciar entre las dos, porque cuando te hablan de captura de CO2, muchas veces tú te piensas que lo van a coger del aire y no es eso, es que van a tener una central de carbón y van a enterrar el humo de la chimenea, ¿sabes? Y lo van a capturar bajo tierra, ojito. Repite la pregunta, ¿no? Sí, si se puede adaptar a los vehículos, qué vehículos funcionan con el e-fuel. Cualquiera, si es que el combustible es igual. Eso sí que es una ventaja, que funciona como la gasolina. Esa es la ventaja, es que esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Que funcionan en los vehículos como ahora. A ver, igual ahora no lo sé, pero igual modificando un poco los inyectores, no lo sé el detalle, pero los coches serían iguales. Y que se transporta como los de ahora y se suministra como los de ahora. Es decir, que todo vale. Pero claro, por eso tienen un poco de chance ahora mismo, ¿no? Pero si no la tendrían simplemente. Claro. Porque si no reaprovecharan todo, la parte de generaros, que es la complicada, no tendría sentido, ¿sabes? Entonces, por eso se está hablando de ello. Si no, ni se hablaría. Hidrógeno verde como vector. Y ya nos pasamos un poco al hidrógeno. Bueno, claro, este concepto hay que repasarlo. Hidrógeno verde como vector. ¿Qué es hidrógeno verde como vector? El hidrógeno es un gas que es H2, que es el gas más abundante del universo, porque nuestro Sol y todas las estrellas están hechas de hidrógeno, etcétera. Que es el componente, uno de los componentes principales del agua, porque el agua es H2O, dos Hs y uno.
Entonces, ¿qué pasa? Que el hidrógeno puede usarse como vector, que vector es como una manera de transportar energía o de utilizar de otra forma, y sería un vector de energía eléctrica. ¿Cómo? Porque tú, cuando coges agua y le pones electricidad, de una manera especial, lo que haces es partir la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Esto lo hemos hecho algunos en el colegio, ¿no? En plan, la pila, tal. Esto, haciéndolo eficientemente, lo que estás haciendo en realidad es generar hidrógeno, que es un gas combustible, a partir de electricidad. Y puedes almacenar ese gas. Con lo cual es que lo que estás haciendo es un método de almacenamiento de energía eléctrica, ¿vale? Que si la energía es renovable, puede ser un método de almacenamiento de energía renovable, que es la que es interesante almacenar. ¿Por qué? Porque es la que es variable. Claro. Almacenar energía nuclear, bueno, puede ser interesante, pero no tanto porque la puedes generar cuando quieres. O sea, generamos mucha energía en una central del tipo que sea, mejor energía eólica, por ejemplo. Y la almacenamos, claro, la almacenamos porque es interesante porque se almacena. La convertimos en hidrógeno. Claro, la convertimos en hidrógeno. Y no solo es que la almacenes, la gracia del hidrógeno es que además puedes utilizarlo en vehículos, ¿no? Porque es un combustible, es gaseoso, pero es un combustible. O puedes utilizarlo en e-fuels, como estábamos hablando antes. No deja de ser el e-fuel que hemos hablado antes un subvector del vector hidrógeno, ¿no? Porque hacemos hidrógeno y luego hacemos... ¿Pero cómo utilizamos el hidrógeno como combustible? El hidrógeno como combustible se pila. utiliza en... o sea, ahora se plantea... Eso es hidrógeno verde, ¿no? Verde es una nomenclatura de colores que se le ha dado al hidrógeno, ¿no? Porque el hidrógeno siempre es transparente. Pero verde se le llama verde cuando está generado con energías renovables, se le llama gris cuando está generado con gas natural. Se puede generar de muchas maneras el hidrógeno. El resto de hidrógenos no tienen mucho interés en el cambio, en la transición ecológica, energética. Pero el verde es el que genera una oportunidad, ¿no? Y ese hidrógeno verde se puede usar en procesos industriales que ya usan hidrógeno, por un lado. Es decir, por ejemplo, creo que me vas a preguntar lo siguiente y me voy a adelantar, las plantas de fertilizantes, ¿vale? Sí. Las plantas de fertilizantes, todos los campos de España se abonan con fertilizantes nitrogenados, o gran parte, o muchos, y los fertilizantes nitrogenados son fertilizantes que tienen nitrógeno en su interior, y ese nitrógeno en el proceso de síntesis, de nuevo, del fertilizante, se utiliza amoníaco. El amoníaco es N y nitrógeno H3, hidrógeno de nuevo, y por tanto ese amoníaco es del que se extrae mediante reacciones químicas y al final se genera el hidrógeno. El hidrógeno no, perdón, el fertilizante, con el amoníaco, ¿vale? Pero para generar ese amoníaco es como el producto de partida para hacer los fertilizantes. Pero para generar ese amoníaco se utiliza nitrógeno del aire, que ese sí que es fácil de coger porque es el 70 y pico %, y hidrógeno, porque es NH3. Y ese hidrógeno actualmente se hace con hidrógeno de gas natural. Pero, claro, el hidrógeno de gas natural, a hacerlo emites CO2. Y podrías hacerlo con hidrógeno verde. Y lo que harías es hacer más descarbonizado el proceso de generación de fertilizantes. Porque muchas veces se habla de la agricultura o de tal, de que contamina mucho, de que emite mucho CO2, y la gente se piensa que solo es por los tractores. No, es que es muy intensiva. Y no es solo eso. Es que abonamos nuestros campos con gas natural. Y eso es una cosa que podría dar el hidrógeno. Esa es una de las... el hidrógeno ya lo da, pero que podríamos descarbonizar haciéndolo con hidrógeno verde en lugar de con hidrógeno gris, ¿sí? Y luego el hidrógeno aparte, por supuesto, se puede usar en movilidad, en vehículos, básicamente en vehículos que llevan un depósito que está a 350 o 700 bares de presión, almacena hidrógeno y con ese hidrógeno generas electricidad con una pila de combustible, que este es otro elemento, es un elemento que genera electricidad con hidrógeno, y entonces tienes como un coche eléctrico, solo que con una autonomía mucho más larga, porque en lugar de tener que estar supeditado a que la batería se gaste, mientras haya hidrógeno a bordo del vehículo, tú vas generando electricidad in situ. Entonces hay como muchas aplicaciones del hidrógeno. Aquí te estoy dando unos tintes que puede la audiencia un poco liarse, porque son muchas cosas, ¿sabes? Pero al final el hidrógeno hay que quedarse con que es una forma de almacenar energía en un gas que se puede usar de muchas maneras. Qué bueno. Pues un buen cierre. Buen cierre. Hasta la próxima semana. Si todo va bien, hacemos... Si el COVID quiere. Un abrazo. Hacemos una última entrega, ¿no? De ¿dónde estamos realmente en la descarbonización? Eso es. Que oímos hablar mucho de los grandes planes, pero hay que bajar al terreno y eso nos has ayudado tú. Hay que bajar el nitrógeno, el hidrógeno, todo al suelo. Gracias, Marcos Ruppert. Un abrazo, Marcos. Are we going now? It was a peaceful night till you walked in, causing a